Es muy bonito cuando Dios habla directamente a nuestras vidas. La línea directa que tenemos con Dios es su palabra. Hay sueños, hay revelaciones, hay visiones, pero la línea directa es su palabra. Siempre que usted necesite una respuesta, la encuentra en la Biblia. Siempre. Por eso no se va a demorar mucho, ni días, ni semanas, ni meses en tenerla, porque Dios habla a través de su palabra. Los sueños y las visiones que tenemos también vienen de su palabra, porque Él no se sale de nada de lo que Él estableció. Entonces, es muy importante cuando tomamos la palabra o la Biblia como nuestra guía, como nuestra dirección, porque a través de ella nosotros podemos establecer una vida con propósito. Uno de los grandes vacíos que tiene el ser humano en su corazón es la falta de propósito, el no saber para qué me trajo Dios a la tierra, para qué estoy, qué debo hacer. Y esa pregunta lleva a muchas personas, especialmente a los jóvenes, a sentirse inútiles, porque uno cosecha triunfos como en la carrera profesional, la carrera laboral. Uno cosecha triunfos, diplomas, menciones de honor, pero llega un punto en que ya todo eso es natural y siempre sentimos que algo falta. Y el propósito de Dios en nosotros no es solo que vivamos una vida natural y cosechemos triunfos naturales, sino que lo que hemos recibido lo demos a otros, la salvación. Cuando usted comparte de la palabra de Dios a otras personas, se siente mucho más vivo que si recibiera una quincena de 10 millones. Obviamente no le dice, Señor, también te recibo la quincena de 10 millones, pero mi propósito principal es compartir tu palabra. El dinero está creado para que nosotros disfrutemos de él, pero no es la felicidad en sí. Prueba de ello está en que usted entre más tiene, menos tranquilidad disfruta. Porque tener demasiado, más allá de lo que nosotros podemos controlar, requiere que otras personas nos ayuden. Y es ahí donde usted comienza a perder la paz. Cuando usted no puede controlar todo lo que tiene, entonces usted depende de otras personas. Y depende de otras personas, automáticamente su corazón siempre va a estar preguntándose si lo están robando, si le están jugando mal. Entonces, si nosotros tenemos la confianza puesta en lo natural o el dinero o cualquier cosa que sea natural, entonces perdemos la tranquilidad automáticamente porque empezamos a depender de alguien más. Pero cuando nuestra confianza está puesta solo en Dios, nuestro corazón tiene paz. ¿Por qué tiene paz? Porque Dios no se equivoca. Dios no actúa experimentando, Dios no toma decisiones a la ligera, Dios no coloca las cosas y luego se dice, ay, mejor no. Porque miren que las mujeres cuando están organizando la casa, mueven los muebles y todo. Y ya cuando el esposo está todo cansado, entonces le parece que el sofá que pesa esta vida y la otra no iba ahí. No combina el sofá con el cuadro. Entonces ella desea en su corazón que el esposo vuelva otra vez a mover el sofá hacia la otra esquina, y miren, así se puede pasar todo el día esperando que el sofá combine con alguna parte de la casa. Esas son cosas naturales. Pero nuestra paz realmente es Dios. Nuestra tranquilidad es Él. El saber que Él obra en perfección. Cuando Él toma una decisión, Él conoce las consecuencias de esa decisión. Y es aquí donde yo quiero darle punto de partida al tema de hoy, que se llama ¿Cómo vivir en santidad? Lo que vivimos hoy en día son las consecuencias de no vivir en santidad. El fruto, Jesús dijo, y por su fruto lo conocerá. Y todo lo que usted hace tiene un fruto. El problema está en qué tipo de fruto tiene. Si usted siembra bien, tiene buen fruto. Pero si siembra mal, mal fruto va a tener. Pero de todo lo que usted siembre, va a recoger cosecha. Es una ley que nos acompaña desde que nacemos hasta que partimos. Entonces, nosotros hemos aprendido como seres humanos a tomar decisiones o a hacer las cosas sin pensar en las consecuencias de ellas.
Hay pocas personas que calculan las consecuencias de lo que van a hacer, y si lo hiciéramos en todo, nos ahorraríamos muchos dolores. Porque cuando usted calcula las consecuencias del próximo paso que va a dar, usted mismo determinará si le conviene o no antes de darlo. Pero si lo hace solo por el momento, luego es posible que usted derrame lágrimas. Es posible. Les voy a poner un ejemplo muy seguido que tenemos hoy en la juventud. Pongamos no solo la juventud, pongámoslo en general. Y es una pareja de novios, la edad no importa. Él es ese chico que se acostumbró a no trabajar, a no hacer nada, a vivir su vida, a que otro más lo mantuviera. Ella sí fue una chica de su casa, una chica bien formada, bien educada, y él la presiona para tener intimidad. Si esta chica se sienta a pensar en las consecuencias, sabe que puede quedar embarazada, sabe que puede tener una enfermedad. Quizás si queda embarazada él, como no está acostumbrado a tener responsabilidades, se puede ir y dejarla con la responsabilidad a ella sola. Entonces, si ella se sienta a calcular y ve todos esos contra y lo pone en una balanza, se va a dar cuenta que es mejor no dar el paso y retrocede, y se habrá salvado de muchas. Pero si toma la decisión basándose en las emociones del momento donde usted no puede controlar, entonces usted va a tener que atenerse a las consecuencias que no calculó. Es como decir, yo voy a construir un edificio sin saber si tengo el dinero para construirlo. Por eso la Biblia nos habla de que quien que va a construir primero no se sienta y hace los cálculos. Entonces nos acostumbramos a vivir una vida sin pensar en lo que viene después, sino en lo que está presentado al frente. Yo puedo ganarme la lotería, digamos, me gané 100 millones de pesos. Y hay un vehículo que cuesta 100 millones de pesos y me gusta. Bueno, pero me lo gané. Ahí no estoy calculando nada, porque ese vehículo que cuesta 100 millones de pesos no es solo comprarlo y conducirlo, requiere mantenimiento, requiere repuestos. Ahora, yo tengo la solvencia económica para sostener ese vehículo después de comprarlo, cuando ya se me fueron los 100 millones de pesos comprando el carro. Es allí donde yo debo pensar, ahí es donde Dios nos enseña a pensar. Por eso este tema de cómo vivir en santidad es espinoso. Pero si lo vemos desde el punto de vista de mirar cuáles son las consecuencias de los actos, entonces comenzamos a entender por qué Dios nos dice vivan en santidad. Nos damos cuenta por qué Dios quiere que nuestra vida sea basada en la sabiduría y no en las emociones. Porque las emociones te llevan a equivocarte, pero la sabiduría te previene. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo paso? Calcula cuáles son las consecuencias de lo que vas a hacer, evalúa lo que vas a hacer y comenzarás a vivir una vida diferente. Porque Dios siempre te va a mostrar el camino antes de recorrerlo. Siempre te va a decir cuáles son sus obstáculos, cuáles son sus problemas. Yo viví una vida por emociones y bastante que sí me estrellé y bastante que sí rompieron mi corazón. Porque estaba acostumbrado a dejarme llevar por las apariencias. Pero un día ya no soportaba más y dije, Señor, bueno, ¿cuál es la manera de hacer las cosas? Y entonces Él me enseñó a calcular, me enseñó a preguntarle primero antes de tomar una decisión. Porque es que las apariencias te pueden engañar. Yo dije algo en estos días sobre una mujer hermosa, que es hermoso parecer como dice la palabra de Dios, pero esto es un físico hasta que abre su boca. ¿Sí? Si yo tomase la decisión basado en su físico, estoy mal. Porque cuando ella comience a actuar, puede ser cuchillo para mi propia vida. Y lo mismo le puede pasar a una mujer con un hombre.
Por eso siempre usted no se deje llevar por lo que sus ojos están viendo, porque el físico del ser humano cambia, varía. Es más, un día yo aconsejaba a una mujer y le decía, porque ella estaba muy triste porque su esposo ya no la miraba, que las estrías, que los gorditos, y yo le decía, ¿sabes algo? Tú no tienes por qué sentirte mal. Esos gorditos, esas estrías son culpa de tu esposo, porque tú te los has ganado por darle gusto a él. Entonces, si él te viene a mirar raro, dígale, esto es culpa suya. Dígale así, eso es culpa suya porque estos gorditos son los hijos que tú tienes. Estas estrías son las trasnochadas, el peso de los embarazos. Entonces, es responsabilidad del hombre. Entonces, si usted se guía solo por el físico, usted tiene una mona hermosa, cuando usted tenga hijos con ella, su cuerpo va a cambiar. Usted no la puede despreciar por eso. Entonces usted tiene que aprender a tomar decisiones basando en lo que viene adelante, no en lo que está ahí en el momento. Debe calcular y no dejarse llevar por apariencias. Y así es la vida en santidad. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1. Este es un mensaje, en sí es corto, porque toda la Biblia habla de santidad. Pero siendo prácticos, lo traducimos en las consecuencias de no hacer lo que Dios nos aconseja hacer. Miren, la Biblia es un consejo. ¿Por qué es un consejo? Yo sé que muchos nos han dicho que uno debe obedecer todo lo que ahí dice, pero Dios colocó algo en ti que se llama libre albedrío. Ese libre albedrío hace que su palabra sea un consejo, que si tú lo aplicas a tu vida vas a tener un excelente fruto, pero si no, te vas a tener que aguantar las consecuencias. Y yo les hablo mucho a los jóvenes y digo, porque nosotros cuando queremos casarnos, todavía no me he casado, queremos casarnos, nosotros hay muchas cosas de la novia o del novio que no conocemos. ¿Por qué no conocemos? Porque no vivimos con ellos. Preciso salen a la luz cuando nos casamos. Si ella es mal geniada, miren, si a usted le gusta físicamente, pero ella es mal geniada y usted toma la decisión, se la tiene que aguantar mal geniada porque usted la eligió así. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que calcular. Cuando mi pastor un día me dijo, cuando le pidas a Dios algo, especialmente tu ayuda idónea, dile también qué cosas eres capaz de soportar en una mujer. No le pidas solo lo bonito porque nosotros estamos acostumbrados a pedir solo lo bonito. Dile qué eres capaz de soportar en ella. Y yo dije, yo no había pensado en eso. Comencé a analizar y había una lista grande de cosas que yo no sería capaz de soportar, que sería difícil. Entonces, ¿qué me dijo el Señor? No pidas una mujer así. Y yo dije, caramba, sí, ¿por qué yo no hice esta lista antes de tener mis anteriores noviazgos? Todas las cualidades estaban ahí. Si yo las hubiera hecho, me hubiese ahorrado todo lo que me pasó. En 1 de Pedro 1, del 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es santidad? Es tener una vida sana, tener una vida de testimonio, tener una vida tranquila, reposada, como era Jesús. Pues ser santo no es que usted esté 24 horas en la iglesia. Ser santo no es que usted ande con la Biblia debajo del brazo, caminando por todas las calles. Ser santo es que usted adopte hábitos sanos. Ser santo es que usted sea de bendición para otras personas. Ser santo es que usted en lo posible, porque aquí dice en toda vuestra manera de vivir, o sea, usted debe ser santo más en su casa que en la iglesia. Y es al revés, son más santos en la iglesia que en la casa. Aquí todos son juiciosos, porque el pastor los está viendo. Pero cuando llegan a la casa, sale ese viejo hombre con toda la libertad y comienza a hacer y deshacer.
Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que sea al revés. Que allá usted viva una vida en santidad, para que sea de bendición a los suyos. Y aquí deje que el hombre viejo salga. ¿Para qué? Para que Dios tome el control de él. Este no es un lugar para aparentar, es un lugar para sacar lo que hay aquí en el corazón, para que Dios tome el control de ello. Pero nosotros hacemos al revés, lo sacamos es allá donde esa persona que vive con nosotros no lo va a aguantar. No, suéltelo aquí, el viejo hombre suéltelo aquí, que aquí el Señor lo agarra y lo pone en su lugar. Allá no, porque allá usted comienza a matarse con su pareja, con sus hijos. ¿Por qué? Porque el hombre viejo está por ahí haciendo de las suyas. Entonces dice aquí, la palabra santidad en el Antiguo Testamento hacía una referencia a sitios, a cosas. Acuérdense que cuando Dios le habló a Moisés en la zarza, le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Sí? Hacía esa referencia. También aplicaba mucho a personas cuando darles un estado de santidad. Dios santifica a su pueblo, pero también demanda santidad de él. Entonces vamos a ver unos puntos sencillos. Miren, 3 puntos. En 3 puntos vamos a definir lo que Dios quiere con respecto a la santidad. Primero, tenemos un Dios santo. Primera de Pedro 1:16 nos lo dice. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Debemos entender que la naturaleza santa de Dios aparece en su esencia. O sea, Dios no actúa como un santo, Dios es santo. Es como ponerles un ejemplo práctico, no son las vestiduras de Dios, Él es su cuerpo, es santidad. Por eso Él tiene tanto poder. ¿Qué le da poder al cristiano? La santidad. Usted vive en santidad, sus dones fluyen. Ahora les voy a poner un ejemplo y las mujeres me van a entender. Los hombres somos muy poco de estas cosas. Nosotros nos da igual si el balde está sucio o está limpio, para nosotros sirve. Pero la mujer dice: yo cómo voy a echar eso allí, ese balde está sucio. ¿Sí? Entonces Dios, antes de derramar sus tesoros en una persona, hacer fluir su espíritu, primero mira que esté limpio. Entonces, cuando Él ve que usted tiene una vida en santidad, sus dones fluyen con mucho poder. Y no solo eso, sino que usted es de bendición a otras personas. A mí me gusta usar ejemplos. Si usted va por un camino oscuro y se encuentra con un río y necesita el puente para pasar, pero el puente está oscuro y no se ve, ¿qué hace usted? No puede pasar. Usted no ve el puente porque no hay luz. Así somos nosotros cuando nuestra vida no está en santidad. No somos ese puente el cual nos hace cruzar el río, porque cuando yo estoy en santidad tengo luz. Entonces yo soy puente y las personas pasan a través de mi vida a la presencia de Dios. Pero si yo estoy apagado, no pasan. Soy tropiezo porque los hago devolver. Cuando usted invita a una familia nueva a ir a la iglesia, usted debe ser luz. Pero pongamos el caso en que usted preciso esa mañana está peleando con su esposo. Resulta que usted se ofreció a llevarlos en su vehículo porque tiene un vehículo, tiene esa bendición. Entonces usted les invita a los vecinos que se suban al vehículo, pero durante todo el recorrido de su casa hasta la iglesia, que pueden ser 30 minutos, 40 minutos, usted va peleando con su esposo. Usted no está haciendo ninguna luz ni ningún puente, porque esas personas que usted acaba de invitar y las cuales lleva en su vehículo, van a ver que usted es hasta peor que ellos de pronto. Y entonces usted acaba de tirarse la oportunidad de que ellos conozcan a Dios, porque ellos van a decir: si los cristianos son así, mejor regrésenme a mi casa otra vez. Eso pasa cuando nuestra vida no está en santidad. Y también va a afectar todo nuestro entorno.
porque los buenos hábitos abren grandes puertas, pero los malos hábitos se convierten en tropiezos hasta para nosotros mismos. Porque miren, Jesucristo no tenía que alabarse a sí mismo, Él no tenía que venderse a sí mismo. Su santidad, lo que Él reflejaba, atraía a los que necesitaban. Porque los demás están llenos de vacíos que Él suplía. Cuando estaban cerca de Él y lo escuchaban hablar, ellos sentían que algo los revestía, que algo los llenaba. Entonces por eso querían estar cerca de Jesús. Así deben ser las personas cuando se acercan a nosotros. Deben querer acercarse a nosotros porque algo hay en nosotros que refleja esa paz de Dios. Pero la paz de Dios solo fluye cuando usted tiene una vida en santidad. La paz de Dios no fluye en el desorden de una vida desordenada, de una vida grosera o de una vida altiva. No, ahí no hay paz. Una persona altiva, las personas no la quieren cerca. Una persona grosera, las personas no la quieren cerca. O dígame si a usted le agrada estar cerca de alguien que todo el tiempo está con alguna grosería, o todo el tiempo es gritando, o todo el tiempo... No, porque ahí no hay paz. Pero si usted está con una persona que es tranquila, que esté solamente con mirarlo ya usted siente como esa paz, esa tranquilidad, a eso se quiere acercar. Como cuando usted ve un árbol y está lleno de mango y se quiere acercar al árbol porque usted quiere comer del mango. ¿Por qué no se acerca al otro que está al lado? Porque no tiene mango. Entonces este tiene un plus, tiene sombra y tiene mango. Se disfruta de la sombra y se come el mango. Pero en el otro, puede que tenga sombra, pero no tiene mango, entonces este es más atractivo. Entonces, de esa manera Dios nos enseña a que si nuestro fruto es bueno, vamos a ser de mucha bendición para que otros conozcan de Jesucristo. Porque te van a decir, yo quiero ser como Él es, como ella es. Dime tú qué haces con tu esposo para tener esa relación tan bonita. Y dice, vamos a la iglesia. Yo te invito a que conozcas quién nos enseñó a ser así. Pero primero usted tiene que ser luz. Y aquí dice, no debemos conformarnos a los deseos del viejo hombre. Dice, deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. ¿Qué es esto? Lo que no conocíamos de Dios antes. Lo que no sabíamos, los consejos que no nos habían dado. Usted no lo pueden juzgar por algo que usted no conoce. Pero cuando ya conoce, automáticamente usted ya no es inocente. Por ello dice, no debemos conformarnos. Es decir, miren, hay personas que ni siquiera se dejan ayudar porque prefieren el confort de estar mal. Solo por no dar un poquito más de esfuerzo en cambiar. Prefieren quedarse así. Por eso dice, no se conformen a esos deseos de esa vieja vida, de la escasez. No te conformes a la escasez, a la ruina, a la enfermedad. Hay personas que se resignan a vivir enfermos todo el tiempo, a vivir con una farmacia en el bolso. Eso no es la voluntad de Dios. Dios, miren, debo decir algo, Dios a usted no lo va a sanar y lo va a hacer esclavo de unas pastillas. Porque Dios es perfecto cuando obra, nosotros los hombres no. Por eso el médico le arregla una cosa y le daña otra. Porque ese es el ser humano, pero Dios no actúa así. Y lo vemos en el ejemplo de los hombres que se levantaron cuando eran paralíticos. Lo vemos en el ejemplo de los hombres que eran ciegos y Dios le devolvió la vista a través de Jesucristo. ¿A cuál de los ciegos el Señor le dijo, te voy a sanar los ojos, pero vas a tener que usar estas gafitas porque si no, les devolvió la vista y ya, y vieron mejor que como antes veían? Por eso nosotros debemos siempre tener claro a qué Dios es que estamos nosotros siguiendo, a qué Dios le estamos pidiendo las cosas. La promesa de sanidad ya está, ya la hizo en la cruz. Nosotros tenemos que buscar la manera de apoderarnos de ella, de ir y tomarla, y hacerla descender. Ese es el trabajo. Entonces no debemos conformarnos con el estado actual. Ahora, ¿cuál es el estado actual? Aquí quiero que vayamos a la palabra de Dios. Lo primero que tenemos es los malos pensamientos. Romanos 8:5. Una de las cosas que Dios dice, no te conformes, no te quedes en ese estado, son los malos pensamientos. Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a ello. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Tu carne siempre te lleva a tener aflicción, siempre, pero tu espíritu siempre te hace estar en un estado de paz, algo que tú ni siquiera puedes explicar. Es tan bonito estar en esa paz, porque uno donde llega, hablábamos de José en la prédica pasada, José donde estaba era bendición. Todos querían que él administrara sus recursos porque todo lo que José tocaba se multiplicaba. José era un excelente administrador, pero ¿qué había en José? Dice la Biblia que Dios estaba con José, el Señor estaba con él. O sea, es decir, la presencia de Dios estaba en José y eso provocaba que todo lugar donde José estaba, allí estuviese la presencia de Dios. Su trabajo puede mejorar si usted vive una vida en santidad. Porque como usted está en luz, todo su entorno se contagia de esa luz. Entonces usted no tiene que esforzarse demasiado para lograr metas y objetivos. Solo viva como Dios quiere que usted debe vivir y su trabajo va a comenzar a cambiar. Porque usted será una fuente de bendición constante. Miren, no es el entorno, es usted. ¿Por qué? Cuando José fue metido en la cárcel, ¿qué dice la palabra que pasó? El carcelero, el jefe, le dijo, administra tú a los presos. Ni siquiera en la cárcel José dejó de brillar, pero era porque Dios estaba con él. Entonces, no es el entorno, no le pidas a Dios que transforme tu entorno, dile, Señor, cambia mi corazón. Es mi corazón el problema, porque yo debo ser luz para cambiar ese entorno. Dios no va a cambiar tus circunstancias, te va a cambiar a ti, porque tú eres la fuente de esa circunstancia. Ese es el secreto. Lo siguiente que el Señor nos dice que debemos mantener pisados o apagados son los malos deseos. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5 del 16 al 17. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ojo lo que dice al final, para que no hagas lo que tú quieres. Es decir, usted mismo es el responsable de no lograr sus cosas. Los deseos de su carne son los responsables de que usted muchas veces no consiga lo que quiere. Por eso dice aquí, los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu. El Espíritu te da poder y fuerza, sabiduría para que tú logres lo que anhelas en tu corazón. Pero los de la carne te apagan, te restan. Lo otro que el Señor nos dice que debemos frenar, que hace parte de ese viejo hombre, malas actitudes. Y allí nos acompaña Romanos 12, del 17 al 18. El libro de los Romanos habla mucho de la manera de vivir del cristiano, de las personas. En el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Para pelear siempre se necesitan dos. Si uno de los dos no hay pelea. Entonces usted debe ser ese que no. Usted debe ser un punto neutro. Y de esa manera usted va a lograr vivir una vida diferente. Entonces miren que vivir en santidad no solo es estar en la iglesia o asistir a los cultos o a las reuniones. No, la verdadera vida en santidad se refleja cuando yo salgo afuera, donde otros me están viendo, donde otros están tratando de imitar mi modelo de vida. Y de nosotros depende realmente ser de bendición, aún para nosotros mismos. Por lo que le repito lo que le dije ahorita, si usted tiene una vida agradable, todos quieren trabajar con usted. Toda empresa quiere sus servicios. Por eso todo el mundo quería a José.
porque la vida de él era de tal manera en santidad que todos querían a un José cerca. Estuvo en la casa de Potifar y Potifar le dejó administrar todo. Estuvo en la cárcel y en la cárcel le dejaron administrar todo. Y lo vio Faraón y dijo, este es el hombre que yo necesito para que administre todo. José no se preocupaba por nada. Entonces así debemos ser nosotros también, que nuestra manera de vivir haga que otros quieran estar cerca de nosotros. Una manera de vivir, como la que describe aquí la palabra de Dios, hace que usted tenga gracia delante de sus jefes, hace que usted tenga gracia delante de sus compañeros, de los vecinos, porque van a encontrar que usted no participa de las cosas que a ellos tanto los afligen. Si ellos tienen en su casa armada una batalla campal, lo que menos quieren es que al acercarse a usted, van a encontrar lo mismo, sino que hay paz en su casa, que cuando los vecinos entren a su casa, no se quieran ir de ella, esa paz. ¿Pero qué provoca esta paz? Una vida agradable, una vida tranquila como la que hemos descrito acá. Y si usted quiere paz, nosotros estamos pidiendo siempre por paz, pues haga esto que dice la palabra de Dios y tendrá paz en su casa. Es más, esto es tan hermoso que las esposas al aplicarlo provocan que su esposo no las quiera dejar ni un momento. Porque sabe el hombre que un hombre cuando está cerca de una mujer que inspira toda esta paz, uno no la deja ir. ¿Sí? Es que la mujer debería ser un punto de equilibrio para el hombre. Porque el hombre lleva una vida un poco distinta, es más de andar. ¿Sí? Entonces él quiere que después de todo un día pesado de trabajo, encontrar en su casa esa tranquilidad, ese reposo, esa sonrisa en los labios de su esposa. Si uno dice, yo no me quiero ir, la mañana siguiente se despierta y busca cualquier excusa para no salir, porque ya él siente que tiene en su casa algo, un tesoro. Pero si llega ese hombre del trabajo aburrido de todas esas cosas que le han dicho allá y se encuentra una serpiente detrás de la puerta, uno va llegando y uno percibe esa aura negativa uno va a meter la llave a la cerradura y uno percibe que hay algo detrás allí que te puede atacar, y uno abre la puerta así despacito y encuentra a la mujer con todos los recibos en la mano, con los rulos y la bata de dormir, y esa cara así mirándolo así, y un panorama de esos, y uno prefiere estar en el trabajo. Pero uno llega y la encuentra, uno siente una paz, y uno abre la puerta y encuentra a esa mujer hermosa, recién bañadita, peinadita, y uno se quiere ir. Le suena el celular y es el amigo que para invitarlo a un partido, estoy ocupado, cuelga y apaga el celular y todo para que no molesten ese tiempo de él con su esposa. Pero si es lo contrario, él contesta el celular y dice que lo llamaron del trabajo y se va. Y llega como a las 11 cuando él calcule que la mujer se durmió. Él calcula, el hombre sí calcula. Él más o menos le conoce los hábitos de dormir a su esposa, entonces él calcula y ya se durmió y se va. Y calcula cuándo se va a despertar y se va antes. ¿Por qué pasa esto? Porque no encuentra uno una mujer que vive en santidad, o viceversa, o la esposa no encuentra un esposo que vive en santidad. El esposo que vive en santidad, y vuelvo y le hago este plus porque se los dije la vez pasada, es un proveedor. Dios coloca sus recursos en el hombre que vive en santidad, como José. Por eso yo digo, ¿cuántas mujeres no le pasaron la hoja de vida a José? Era un hombre proveedor. ¿Y cómo no iba a ser proveedor si Dios estaba con él en todo? Lo que tocaba prosperaba. Entonces, si usted tiene un esposo que vive de esta manera, nunca va a faltar nada en su casa, porque él va a atraer las bendiciones, va a atraer los negocios. Lo van a querer en todas las empresas. Por último, debemos ser y actuar como santos. Ojo que dice ser y actuar. Actuar es una manifestación externa, pero el ser es lo que yo soy. Si solo actúo, no es suficiente, porque yo puedo fingir ser santo.
Yo puedo fingir ser amable, puedo fingir ser bondadoso, puedo fingir ser sabio, pero aquí dice tienes que ser. Primero tienes que ser. Después de que seas, puedes actuar conforme a tu ser. Y Dios siempre te va a poner el dedo en la presión. Siempre va, por eso les digo, Dios no cambia el entorno, porque el entorno hace que salga lo que verdaderamente tienes en el corazón. Por eso no cambia el entorno, no que te cambia a ti. Entonces, su entorno va a revelar lo que usted es. Y es allí donde Dios debe tomar el control. Entonces usted siempre debe analizarse. ¿Qué pasa en los momentos de mayor presión en mí para esas cosas que aparecieron ahí que yo no sabía son las que debo cambiar? Y podemos concluir que habiendo aceptado a Cristo en nuestros corazones, ya nosotros hemos sido santificados. Por último, leamos 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La clave para vivir una vida en santidad es saber o tener en cuenta en todo momento que le estamos fallando a Dios. Ese temor, esa reverencia y respeto a Él es lo que nos impide o nos bloquea para nosotros pecar con libertad. El ser humano necesita un freno, algo que no le deje ir libre a equivocarse. Y aquí dice que lo que usted debe sembrar en su corazón para que usted no se equivoque libremente es el temor de Dios.